Vamos a iniciar con esta palabra. Me gustaría hacer una oración para iniciar. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Padre, porque nos permites estar reunidos este principio de año, que para el mundo es el principio de año. Gracias, Padre, porque podemos estar reunidos para alabar tu santo nombre, para participar, Padre Santo, del amor que nos damos unos a otros. Gracias, Padre, porque podemos expresar nuestra alabanza, pero asimismo expresar nuestro amor a ti, compartiendo ese amor con nuestros hermanos. Gracias, Padre, por estos momentos. Te pido, Padre, que seas con esta palabra. Te pido, Padre, que seas con mi boca, con mis labios. Padre, que toda palabra que sea de parte tuya, que sea sembrada y que dé fruto, Padre. Pero toda palabra, Padre, ociosa, que no sea de tuya, que sea echada fuera y que sea hollada, Padre, que no dé fruto. En el nombre de Yahoshua, nuestro Redentor y Maestro, te pido estas cosas. Amén. Bueno, vamos a recordar un poco lo que vimos la reunión pasada. No sé si me das un poco de control. La reunión pasada vamos a recordar un poco los puntos que logramos ver. Alguien me hizo una broma. Ok, vamos a recordar los puntos que vimos la semana pasada, el viernes. Como que fue una semana muy larga, se me hizo muy larga la semana. La palabra fue el viernes pasado y ahora hasta el domingo, primer domingo del año. Vamos a recordar una de las cosas que vimos fue: por el pecado de uno pasó la muerte a todos. ¿Recuerdan que vimos en este punto? Vimos que lo que pasó al resto de la humanidad fue la muerte. ¿Sí? En este punto pudimos ver un poco acerca del pecado original, lo que el mundo llama el pecado original, y pudimos establecer un poco acerca de que lo que pasó, la consecuencia de ese pecado fue la muerte en sí, no tanto el paso del pecado constante a un bebé y todo ese tipo de cosas. ¿Se recuerdan que lo vimos, verdad? El pecado original, que por eso se abrieron tantas doctrinas, como por ejemplo una de ellas el bautismo de menores, por causa de este malentendido, ¿verdad?, de la palabra. Establecimos que lo que pasó al hombre fue la muerte. En este punto, vamos a ver el siguiente punto que vimos fue: somos responsables por nuestro pecado. Desde el principio, y lo vimos la semana pasada, desde el principio Dios le dio toda la responsabilidad y de las consecuencias a sí mismo al hombre. ¿Se recuerdan que vimos la vida de Caín? Cómo él, en su mala manera de vivir, y todavía él quiso, dice la palabra en el hebreo, si lo tratamos de traducir un poco en el hebreo, la intención de Caín fue tratar de disculparse con Dios con una ofrenda de sus malos caminos, o trató de sobornar a Dios, si lo entendemos desde el hebreo, trató de sobornar a Dios dándole un sacrificio, ¿verdad? Pero Dios le dice: no, si tus caminos no son correctos, no puedo aceptar tu sacrificio. Y Dios le dice, directamente le habla y le dice: si caminaras correctamente, si tu vida fuera buena, justa, pudieras caminar con la frente en alto. Pero el pecado está a la puerta, ahí está, rondándote. Pero Dios le dice, y ahí es donde Dios afirma que la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Le dice a Caín: el pecado, tú puedes pasar por encima de él. En otras versiones dice: tú puedes gobernarlo. Entonces vemos que desde el Génesis, Dios con Caín nos da a ver
que la responsabilidad completa de pecado y aún después de eso las consecuencias son por nuestra responsabilidad. Ese fue el punto 2 que vimos. Luego después vimos otro punto que es por el delito de uno, muchos murieron y llegó la condenación. ¿Cuál es la condenación? ¿Recuerdan que vimos cuál era la condenación? Que no hay resurrección para esas personas. Ya no van a vivir para siempre. No hay posibilidad de una vida eterna. El delito, la consecuencia de ese delito de desobediencia fue la muerte. Pero la condenación de ese delito, la condena fue no volver a vivir, no vivir eternamente. Eso fue lo que vimos en ese punto. En el cuarto punto vimos, Elohim nos dio el regalo. Por medio del favor de Yahushua llegó la justificación de muchas transgresiones. Y recuerden que hemos visto muchas veces esta palabra, justificación. Nosotros no podemos justificarnos delante de Yahweh. Él nos tuvo que justificar. No sé si recuerden que cuando íbamos a la escuela, faltábamos a la escuela y al día siguiente nuestra mamá mandaba una justificación de por qué no fuimos. Nosotros la llevábamos a la escuela ante el maestro y el maestro decía, ok, estás justificado. Mi mamá me dio la justificación de la falta que tuve el día anterior. Así, por medio de Yahushua, Yahweh nos dio esa justificación que nos brinda la posibilidad de la redención completa. Estos fueron los 4 puntos que vimos la semana pasada. Ahora vamos a continuar con lo que nos toca ver, que es la consecuencia prácticamente de todo esto. Vamos a ver Romanos 5 del 19 al 21. Vamos a ver primero, juntamos estos 3 versículos porque la idea que quiero darles o que quiero exponerles tiene que ver mucho con los 3 versículos juntos. Dice, así que si por el delito de uno solo reinó la muerte por culpa de aquel, con más razón reinarán en vida los que reciben la abundancia de su favor y el don de la justificación mediante uno solo, Yahushua el Mesías. Así que, como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la vida justa de uno vino para todos los hombres la justificación que da vida. Luego dice, porque como por la desobediencia de uno solo hombre, a muchos se los contó como pecadores, así también por la obediencia de uno, a muchos se los contará como justos. Quiero ver un patrón. Si ustedes se fijan, hay un patrón, y lo pudimos ver desde la semana pasada. El patrón de el que falló, primero Adán, y el que venció, el segundo Adán. Hay un patrón en estos 3 versículos. Una falla, ahora sí que restauración. Y los 3 versículos están explicando de que el primero falló y vino por consecuencia la muerte, la condenación y la imposibilidad de redención, de vida eterna. Y quiero ver que el patrón es que Dios dio un reino. Y en el versículo 1 dice, así que si por el delito de uno solo reinó la muerte, y la palabra clave es reinar. Quiero que nos enfoquemos ahí. ¿Por qué? Porque el reino estuvo en la tierra, en el Génesis. ¿Dónde lo podemos demostrar? ¿Dónde lo podemos ver? Si nos vamos a Génesis 1 del 26 al 28 nos puede dar un panorama de qué fue lo que dio Dios al hombre. Dice en Génesis 1 del 26 al 28, dice, entonces dijo Elohim,
hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Ellos gobernarán los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, toda la tierra y todo lo que se arrastra por el suelo. Y Elohim creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. Varón y hembra lo creó. En este versículo podemos ver claramente que fuimos hechos a la imagen de un poderoso, Elohim. Fuimos ahora sí que los virreyes de la tierra. ¿Recuerdan el episodio de José? Cuando Faraón, después de decirle todo lo que iba a suceder durante 14 años prácticamente, el Faraón le dijo: ¿quién más con tanta sabiduría? Tú vas a gobernar, tú vas a ser Faraón para Egipto, para toda la tierra. Nada más yo voy a estar sobre ti. Y le dio el anillo que representa autoridad judicial, lo que tú digas se hace, pero que también le dio una esposa hija de un sacerdote, que en ese momento representa la autoridad espiritual. Entonces el faraón no solamente le da el poder legislativo, sino que también le da el poder religioso a José. Entonces aquí vemos que Yahweh le da todo el poder de gobernar al hombre, y en el 28 nos lo vuelve a aclarar. Dice: Elohim los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla, y gobiernen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo viviente que se arrastra por la tierra. ¿Qué hizo Yahweh aquí en este momento? ¿Qué implica un gobierno? Cuando dice te doy el gobierno, ¿qué implica? Un reino, te doy el reino de esta tierra. Dios estableció un reino sobre esta tierra, y el rey o el virrey, si lo podemos ver así, de esta tierra es el hombre. Y aquí lo podemos cotejar y lo podemos demostrar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó con ese reino? Ese reino se perdió. ¿Y cómo se perdió ese reino? Lo vemos en Génesis 3, del 1 al 7. Ahí relata el evento de la pérdida del poder y el dominio que tenía el hombre a manos de él mismo. Ni siquiera al Satán le podemos echar la culpa. Él mismo perdió el dominio y el poder de ese reino que Yahweh le había otorgado. Y lo vamos a ver, dice, vamos a ver la forma, vamos a ver un poco el proceso. Lo vamos a ver muy superficial a lo mejor, si quieren verlo. Vamos a ver los puntos básicos de cómo fue perdido este reino, y vamos a empezar a leer desde el 1. Dice: ahora bien, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que había hecho Yahweh Elohim, y le dijo a la mujer: ¿de veras que Elohim les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto? La mujer le contestó a la serpiente: podemos comer del fruto de otros árboles del huerto. Es solamente del fruto del árbol que está en medio del huerto que Elohim dijo: no coman de él ni lo toquen para que no mueran. La mujer ahí, con la autoridad que tenía de parte de Yahweh, le corrige a la serpiente, le dice: no, todo podemos comer, nada más el que está en el centro, el mandamiento es que ni lo toque. Hasta ese momento no sabemos el por qué, nomás sabemos que iba a haber muerte. Pero, ¿qué le dice la serpiente? Dice en el 4, y la serpiente le dijo a la mujer: ustedes no morirán. Wow, qué insolencia, ¿verdad? De corregir a Dios. Dice: ustedes no morirán. Lo que pasa es que Elohim sabe
que tan pronto ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como los Elohim, que conocen el bien y el mal. ¿Que ya no eran como Elohim? ¿Cómo los creó Yahweh? ¿Cómo nos creó al principio Yahweh? A su imagen y semejanza. Éramos Elohim en la tierra. Teníamos el poder y teníamos el control. Pero aquí la serpiente le dice que si comes de ese árbol vas a ser como los Elohim, que conocen el bien y el mal. ¡Wow! Hay algo que no conozco. Ahí Eva dice, ¿cómo? ¿Hay algo más? ¿Hay algo que Dios o que Yahweh no nos dijo? Curiosidad. Ellos tenían libre acceso a todo. Eran dueños de todo. Lo único que Yahweh les dijo es, de ese no, sin dar explicaciones. Cuando el enemigo de nuestras almas le expresa a Eva, hay algo más que Yahweh no te ha dicho. Si comes de ese árbol, se te van a abrir los ojos y vas a conocer algo más. ¿Cuál es el poder más grande en este mundo, en estos tiempos? De hecho, desde la Primera Guerra Mundial, el hombre se dio cuenta de algo, que el conocimiento es poder. Y hasta se han hecho libros. El primero que tiene la información lleva la mano del poder en la tierra. Y eso es lo que reina hasta ahorita. El que conoce primero o el que tiene más conocimiento tiene más poder. De hecho, hasta en nuestras iglesias pasa lo mismo. Entre más doctorados teológicos tengas, tienes más poder. Interesante, ¿verdad? Aún en nuestras congregaciones reina esa ley, que el que conoce más tiene más poder. Y ahí vemos a muchas gentes metiéndose a doctorados en teología, en cristología, en doctorado tras doctorado tras doctorado. ¿Por qué? Porque eso es poder. ¿Y qué quería la Eva? ¡Wow! ¿Hay algo que me va a llevar a ejercer mayor control sobre esta tierra? Es más, a lo mejor hasta voy a ser como los Elohim del cielo, como Dios. Voy a tener a lo mejor control hasta de Dios. ¿Y cuántas veces no lo quiso buscar el hombre? La Torre de Babel es un ejemplo. Subamos, llegamos hasta los cielos. Era un reto a Dios, la Torre de Babel. El hombre siempre ha querido estar por encima de Yahweh. Tanto que en nuestros días se niega la existencia de Yahweh. La información me dice que no hay Yahweh, que no hay Dios. La información. ¿Qué fue el problema? El deseo por conocer más, el deseo de poder. Fue una de las causas que nos metió en este problema. Y luego dice el versículo 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, para saciar el hambre, y un deleite a los ojos, y que el árbol era deseable como fuente de sabiduría, tomó de su fruto y comió. También le dio a su esposo y él comió con ella. ¿Cuál fue la consecuencia? Dice, entonces se les abrieron los ojos a los dos y percibieron que estaban desnudos. Así que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué comenzaron a hacer? Autosuficiencia. Yo me empiezo a, ahora sí que, proveer de mis propias necesidades. No espero a que Yahweh me diga que algo me falta. No, yo sé lo que me falta. Es un problema en la actualidad. De hecho, a través de la historia, lo vemos desde el Génesis. Yo quiero desear tenerlo todo. Quiero abastecerme aún de más. Y hago graneros, ya llené ese granero. Voy a abrir otro granero, ¿sí? Para almacenar más.
más y más. El hombre siempre quiere más. Ese deseo incontrolable. Yo no digo que es malo desear ser mejor, claro que no. Pero el desear ser mejor a costa de la desobediencia nos va a traer consecuencias. El primer pecado de desear más a costa de la desobediencia causó un problema muy grande a la humanidad. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Dentro de todas las maldiciones que lo podemos ver en Génesis, vámonos a la consecuencia final. Después dice, echó al hombre y puso al oriente del huerto de Edén los querubines y la llameante espada giratoria para cerrar el camino al árbol de la vida. Recuerdan que Yahweh dijo, estos ya se corrompieron. Imagínense que vayan y coman del árbol de la vida. Corrupción eterna, miseria eterna, dolor eterno. Eso no es misericordia. Si nosotros con 70, 80 años en esta tierra ya queremos terminarla, porque el dolor, el cansancio, el hastío nos llega. Este mundo cada vez está peor. Imagínense esto eterno. Eso no es gracia, eso no es misericordia, eso no es favor, es una maldición. Pero sin embargo, desde aquí podemos ver la gracia de Yahweh expresada en la expulsión para que no comamos de esa fruta que nos hubiera dado la vida eterna. Entonces, la consecuencia fue la imposibilidad de la vida eterna, de la redención. Entonces, si vemos así muy por encima, yo quisiera que podamos ver que hay tres aspectos de ese pecado que llevó a la consecuencia. Dice, Eva no confió en Yahweh al escuchar que la serpiente le dijo que Yahweh no le había dado toda la información. Hay una desconfianza. Porque si hubiera confiado Eva en Yahweh de decir, pues porque Yahweh dijo que no lo comiéramos. Se acabó. Se hubiera acabado el problema. Pero hubo una desconfianza. Y dijo, hay algo más que Yahweh no me ha dicho. La segunda que yo pude ver ahí es, Eva deseó comer el delicioso fruto. El hambre me va a saciar y está delicioso. Se ve, se aprecia que es delicioso. Me va a saciar el estómago. Es el segundo punto que yo pude ver. El tercer punto que yo pude ver es, Eva deseó más poder, conocimiento. Como vimos, el conocimiento es poder. Y a lo mejor poder hasta por encima de Yahweh. Entonces, estos tres puntos que podemos vagamente extraer del pecado del hombre en el Edén, podemos extraer estos tres puntos que nos llevaron a la consecuencia del día de hoy. Pero bueno, ya vimos una parte, el proceso de cómo el hombre perdió el reino, perdió la capacidad de ser eterno, perdió el poder que Dios le había dado de esa santidad. Pero ahora vemos la contraparte que nos dice Romanos, pero ya Josué rescató el reino. ¿Dónde lo podemos ver esto? Vamos a verlo en Lucas 4 del 1 al 13. Vamos a verlo y vamos a tratar de desmenuzarlo así como desmenuzamos el Génesis. Pero vamos a leerlo completamente. Dice, Yahoshua volvió. Recuerden que esto fue después de que fue bautizado por Juan. Después de que fue bautizado por Juan, dice la palabra que fue el Espíritu de Yahweh, o la inspiración divina, como también se puede traducir, bajó en una forma de paloma, se posó en Yahoshua y lo incitó, dice Mateo, que lo llevó
al desierto para ser tentado. Mateo dice específicamente que el Espíritu de Yahweh lo llevó a ser tentado al desierto. Lucas nos dice, Yahoshua volvió del Jordán lleno del Espíritu de santidad y el Espíritu lo llevó por el desierto. Dice el versículo 2, durante 40 días, mientras el acusador lo tentaba. La palabra acusador es en el griego diabolos, que es la misma que se utiliza para el Satán en el Antiguo Testamento. El Satán es el que acusa, el que prueba. Y dice que lo tentaba. La palabra griega que utilizan ahí es peirazo. Peirazo no nada más es tentar, es probar, escudriñar, incitar, pero también es disciplinar. Entonces Jesús estaba siendo escudriñado, disciplinado, probado durante 40 días en el desierto. Yo creo que la mayor prueba o la mayor disciplina es la psicológica. Cuando estás en un ayuno, después de los 5 días, ya empieza a pesar. Después de 5 días, ya es difícil el ayuno. Estamos hablando de un ayuno total, sin comer nada, pura agua. Ya es pesado. Y empieza la batalla psicológica en un ayuno ya arriba de 5 días. Entonces yo creo que la mayor parte de la prueba fue psicológica. Dice, no comió nada en aquellos días y cuando se cumplieron, sintió hambre. Ya cuando se cumplieron los 40 días, hay una parte, de hecho, dicen los que han ayunado mucho tiempo, durante mucho tiempo, que los primeros 3 días son clave. Los primeros 3 días tu cuerpo va a hacer todo lo posible porque claudiques, porque comas algo. Después del tercer día ya empieza el cuerpo a, ahora sí que, disciplinarse. Y empieza a entrar en decir, bueno, ya esto es en serio. Y empieza a cerrarse el estómago y empiezan a funcionar de cierta forma nuestro cuerpo, que empieza a guardar reservas y empieza a hacer cosas. Pero ya a los 40 días, ya el cuerpo empieza a sufrir. Y aquí dice que Yahoshua sintió hambre. Y lo primero que nos dice es, entonces el acusador le dijo, si eres hijo de Elohim, dile a esta piedra que se convierta en pan. Yahoshua le respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Esta cita la podemos encontrar en Deuteronomio 8:3. ¿Qué le responde Yahoshua? Torah, instrucción. Después, dice, y luego lo llevó a una altura y en un momento le mostró todos los reinos de la tierra. Y el acusador le dijo, a ti te daré todos estos dominios y la gloria de ellos, porque a mí se me han entregado. ¿Cuándo se le entregaron? En el Génesis lo acabamos de ver, ¿verdad? Porque a mí se me ha entregado y se la doy a quien yo quiero. Así que si tú me adoras, todo será tuyo. ¿Qué le responde Yahoshua? En respuesta, Yahoshua le dijo, está escrito, a Yahweh, tu Elohim, adorarás y a él solo servirás. ¿Qué le responde? Torah, Deuteronomio 6:13. ¿Qué pasa después? Después lo llevó a Jerusalén y lo puso de pie sobre el alero, o sea, la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres hijo de Elohim, échate abajo desde aquí, porque está escrito, a sus mensajeros dará orden acerca de ti para que te guarden y en sus manos te llevará para que nunca tropiece tu pie contra una piedra. ¿Qué le recitó el adversario? Le recitó palabra, salmos.
91 del 11 al 12. Llega un momento en que aún tú mismo te quieres autojustificar con la misma palabra. No, es que Yahweh me dijo en su palabra. ¿Qué dice la Torá? En respuesta, Yahushua le dijo, está dicho, no pondrás a prueba a Yahweh tu Elohim. ¿Qué le recitó? Deuteronomio 6:16, Torá. ¿Qué pasó? Cuando el acusador acabó toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Aquí hay algo importante. Si vemos, aquí hubo la confianza, si eres hijo de Elohim. ¿Y qué le dijo a Eva? Eva no confió en Yahweh al escuchar que la serpiente le dijo que no le había dado toda la información Yahweh. Confianza. ¿Qué hizo Yahushua? Venció la prueba en cuanto a la confianza. Número 2, el hambre. Si tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué hizo Eva? Eva deseó y comió. Prueba 2 superada. Prueba 3, el poder. Si me adoras, te doy todo lo que habían perdido. Todo te lo devuelvo. ¿Qué le dijo Yahshua? Deuteronomio, Torá, nada más a Yahweh. Eva, ¿qué hizo? Cedió a la tentación. Aquí vemos el proceso de restauración del reino. Y chequen los evangelios sinópticos. Después de que Yahushua venció las mismas 3 pruebas con las que el hombre perdió el reino, esas mismas 3 pruebas, Yahushua las venció, recuperó el reino. Y a partir de allí, ¿qué pasó? Milagros. Dice la palabra que de ahí salió lleno y fortalecido del Espíritu Santo. Y empezó la época de los milagros. Después de rescatar el reino, Yahushua empezó a demostrar que él era el poseedor del reino. En milagros, en potestad. Él demostró con hechos de que él había restaurado ese reino perdido. ¿Y qué le dijo a sus seguidores? Yo les doy ese mismo poder. Ustedes pueden ser reyes y sacerdotes de este reino. Solo crean en mí. Ahí podemos ver el proceso de pérdida y restauración del reino de Yahweh. ¿Que cómo concluyó? ¿O cómo fue el sello que Yahushua puso a esa restauración? Con su obediencia, su muerte y resurrección. Ahí ya se confirmó por completo el rescate de este reino, el rescate para vida de este reino. Interesante, ¿verdad? Que lo que la palabra nos puede dar. Si tú logras vencer esas 3 pequeñas tentaciones, que puedas vencer el hacer lo que sea por llenar mi estómago, no importa que sea transgredir. Si tú puedes vencer ese hambre de poder que te da el conocimiento para poder dominar a los demás, y te llenas de humildad, como lo hizo Yahushua, vences 2 cosas. Y si tienes confianza en Yahweh, empezaste a ser parte del reino. ¿Qué te falta? Seguir las pisadas de Yahushua y empezar a demostrar que eres parte del reino. Pero nada va a pasar si primero no vences estas 3 pruebas. ¿Quieres que Yahweh te use
orar por los enfermos y sanar, vence primero estas tres tentaciones. Nada va a pasar si no las vences primero. Nada. Entonces, vamos a seguir con Romanos, por lo que vemos. Vamos a volver a repasar estos tres versículos que dice: así que si por el delito, ya vimos, ya tenemos un contexto muy completo de lo que sucedió. Así que por el delito de uno solo reinó la muerte por culpa de aquel, con más razón reinarán en vida los que reciben la abundancia de su favor y el don de la justificación mediante uno solo, Yahoshua el Mesías. Así que como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la vida justa de uno vino para todos los hombres la justificación que da vida. Porque como por la desobediencia de un solo hombre, a muchos se los contó como pecadores, así también por la obediencia de uno, a muchos se los contará como justos. Mis hermanos, es más difícil arreglar algo estropeado que hacer algo por primera vez. Yo cuando trabajaba en el periódico, yo era el especialista en arreglar fotografías y arreglar. Nos llegaban todas las páginas de redacción y de diseño, y había veces que las veías y decías: ¿sabes qué? Mándame todo. Mándame el artículo, mándame las fotos, las originales. Yo lo arreglo y te lo hago otra vez. Pero meterme a arreglar algo que ya estropeaste, la verdad, me va a llevar mucho más tiempo, esfuerzo, que si lo vuelvo a hacer todo. ¿Qué hizo Yahoshua? Lo volvió a hacer todo. Lo arregló, pero desde el principio. Ya lo estropeaste. Lo voy a arreglar desde el principio. Y aquí lo vemos. Él, por ese sacrificio, por esa obediencia, por esa justicia, nos dio la oportunidad de una vida eterna. Pero ojo, entonces ya vimos que solo creer en Yahoshua, que fue el Redentor, que fue el que arregló todo el desorden que habíamos provocado, ya lo arregló. Entonces ya nada más levanto la mano y digo: yo creo. ¿Y ya arreglamos todo? Creo que no. Creo que también tenemos que participar en ese caminar. ¿Y cómo lo podemos ver? Pablo nos dice en el versículo 20, como diciendo: ok, si ya Yahoshua lo arregló todo, ¿para qué quiero la Torah? Entonces Pablo nos dice: la ley se introdujo para que se viera la enormidad de la ofensa, pero en cuanto se vio la enormidad del pecado, se apreció la grandeza del favor. Cuando no conoces las leyes, te puedes perder de beneficios, pero te puedes ganar consecuencias por el desconocimiento de las instrucciones. Por ejemplo, un ejemplo en mi vida. Cuando yo saqué mi casa de Infonavit, yo trabajaba en el periódico, no pagaba Infonavit. La terminé de pagar. Ay, gracias Dios, la terminé de pagar. Luego de repente viene un compañero y me dice: oye, ¿me puedes imprimir esta hoja? ¿Qué es? Es la lista de retenciones de impuestos de aquí el periódico. ¿Para qué la quieres? Pues que yo voy a hacer mi declaración. Pero si el periódico te la hace. No, es que estoy pagando Infonavit. A ver. ¿Qué tiene que ver? Es que si tú hago mi declaración, yo declaro y el SAT me devuelve todo el IVA de mis aportaciones. Y yo: ¿qué?
Ya pagué mi casa. Ah, pues tienes todavía 3 años de vigencia. Ya la pagué hace 4 años. Mm, ¿Cuántos años? No, pues pagué. Y no, y no pediste nada, no. ¿Sabes lo que me van a regresar a mí? Me van a regresar como 25,000 pesos nada más este año. Y yo, wow. El desconocimiento, la ignorancia me llevó a no tener ese beneficio. Pero cuando me di de alta en el SAT para yo tener mi propio negocio, empezaron a salir cosas que yo dije, oye, ¿y esos correos? Y me decía el contador, pues póngalos, chéquelos porque es importante. Pero ¿cómo? Ay, no sabe. No, pues es que le van a poner una multa. Yo, ¿cómo? La ignorancia me llevó a perder mucho dinero. Y eso es nada más en cuanto a lo material, el dinero. La ignorancia me llevó a perder muchas cosas. Si mi patrón se hubiera acercado a mí y me hubiera dicho, estás pagando el Infonavit, ¿verdad? Me di cuenta, sí. ¿Cuánto tiempo llevas? No, llevo 2 años pagándolo. Bueno, todavía estás a tiempo. Mira, te voy a decir cómo puedes rescatar una gran aportación de tu dinero. Wow, yo hubiera podido apreciar que mi jefe me diera esa información. Entonces, la ley se introdujo para que se viera la enormidad de la ofensa. Pero en cuanto se vio la enormidad del pecado, se apreció la grandeza del favor. Yo hubiera podido apreciar la grandeza del favor de mi patrón al informarme que podía pedirle al SAT que me devolviera mi dinero, que era mío. Me dice, a ver, si no pediste lo de tu Infonavit, ¿cuántos hijos tienes? 3. Y no pediste nada, ¿verdad? Al seguro. ¿Cómo? Pues por cada hijo el seguro te da algo. ¿Cómo? Pues ¿cuántos años tienen? No, ya uno tiene 20, el otro. Olvídalo, eran 5 años. Más dinero perdido. ¿Por qué? Ignorancia. Si ignoramos la Torá de Yahweh, nos estamos perdiendo de muchos beneficios, pero nos estamos trayendo muchas consecuencias que en nuestras oraciones, y no me digan que no lo hemos hecho, todos lo hemos hecho. Padre, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Pues te brincaste el alto nomás. Te dije que no hicieras esto, te lo dije, lo hiciste. La consecuencia es esa. Ignorancia. Cuando yo escucho, cuando yo estudio, cuando yo veo la Torá, yo puedo apreciar la grandeza de Yahweh, el haberme dado este libro que me exime de problemas aquí en la tierra. Yo no hablo de vida eterna. Vida eterna nada más Yahoshua la da. Pero en este mundo yo puedo ahorrarme muchos dolores de cabeza. Igual, si ustedes compran algo en total, no voy a hacer comerciales. Pero si compran algo y agarran la caja, sacan todo, agarran un manual así gordo, no lo necesito. Y empiezan a sacar, empiezan a ver como buenos ingenieros. Aquí le falta un hoyo. Le haces el hoyo. No, esto le sobra. Y le empiezas a cortar. Y tratas de armarlo. No va a durar mucho tiempo. Se va a caer lo que hayas construido. ¿Por qué? Porque estás haciendo uno de esos pecados que cometió el hombre al principio. Yo lo sé todo. Yo soy el dueño de la información. No necesito que me guíen cómo construir este librero. Al ratito donde le ponen los libros, y ahí vas, oiga, me lo vendió defectuoso. No, hombre, ¿cuál defectuoso? ¿Leíste el manual? No, no hay garantía. Ya le hiciste un hoyo, ¿qué quieres que te devuelva? No te puedo dar nada, ya perdiste tu dinero. Es exactamente lo mismo en nuestra vida. ¿Ya leyeron el manual? No se quejen. ¿Se pudieron haber ahorrado muchos problemas? Sí, yo también, lo sé por experiencia. Me pudo haber ahorrado en mi vida tantos tropiezos y caídas, raspones, cortaduras, pero es una de las consecuencias
que tengo por no leer el manual de vida. Esa instrucción que Yahweh me dio en un formato grande, de letra gorda, con comentarios, sin comentarios, en griego, en hebreo, en ruso. ¿En qué idioma lo quieren? Si no lo leemos, es porque no queremos. Nomás no nos quejemos. Salió en rima. Así de fácil, ¿verdad? Entonces, la ley se introdujo para que se viera la enormidad de la ofensa. Pero en cuanto se vio la enormidad del pecado, se apreció la grandeza del favor de Yahweh. Y luego que dice el 21. Así, mientras el pecado reinaba trayendo muerte, el favor reina trayendo justificación, que redunda en vida eterna. Gracias a Yahoshua, el Mesías, nuestro maestro. Literal, nuestro maestro. Porque Él nos enseñó la forma en que debemos vivir. Y luego Él nos dice, como muchas veces lo ha dicho Douglas, sigan mis pasos, para que no batalles en la nieve. Ahí nomás pisa donde yo piso. Yahushua vivió una vida perfecta, que fue la que nos dio la oportunidad de esa redención. Pero luego Yahushua dice unas palabras muy importantes a las cuales no le hacemos caso. De hecho, yo creo que ni las pelamos. Sigan mis pasos, tomen su cruz y síganme. ¿Cuál es la forma de seguir a Yahushua? Porque la palabra dice en los evangelios que Yahushua hizo muchas cosas y enseñó muchas cosas que no fueron escritas. ¿Por qué? Porque no había necesidad de escribirlas, ya estaban escritas. La Torá, todas las demás cosas que no fueron escritas por los evangelistas, pues era porque ya estaban escritas. Él nada más estaba siguiendo el manual de vida y iba caminando conforme a la escritura, le iba diciendo. Recuerden algo, Yahoshua dice, yo no hago nada ni digo nada que no venga del Padre. Y vimos cómo rescató el reino defendiéndose con Torah, defendiéndose con instrucción. No, Yahweh me dijo que no haga esto. Y luego después hasta le dijo un salmo. Mira, no te preocupes, sube a la torre latinoamericana. Ah, no, ahorita hay una más grande, ¿verdad? Allá la torre de 100 y cacho de metros. Súbete hasta allá y aviéntate. El salmo dice que no, Yahweh no va a permitir que tu pie tropiece en tierra. ¿Lo harían? No, yo también haría lo que Yahoshua dijo. Deuteronomio, no tentarás a Yahweh. Interesante. ¿Qué dice la Torá ante tus pensamientos? Vienen tus pensamientos y te dicen algo, pero ya estudiaste Torá, a ver qué dice la Torá, si lo debes de hacer o no lo debes de hacer, para que te puedas defender aún de ti mismo. ¿Qué dice Torá? Los invitamos los sábados, está bien interesante. Hay cosas que a veces dices, ¿en serio, hermano? ¿Eso dice? Yo no sabía, sí. Nos sorprendemos a veces de lo que Yahweh nos dice que hagamos o dejemos de hacer. Pero si ignoramos todo eso, consecuencias. Entonces, vamos a ver qué aprendimos hoy. Esto va a ser muy rápido, ¿verdad? Pero conciso. Vamos a ver el primer punto. El primer Adán perdió el gobierno de este mundo a causa de su desobediencia. Y no nada más perdió el gobierno, perdió su vida por la desobediencia. Lo perdió todo. Perdió hasta la capacidad de estar en el huerto. La vida fácil. La vida fácil. La vida hecha. Nada más lo que tienes que hacer es cuidar. Cuida. Dale nombre a todos. ¡Wow! ¡Qué buen trabajo! Tú dale nombre a todos los animales. Ah, bueno, tú te llamas así, tú te llamas así. ¡Wow! Si tuviéramos un trabajo como eso, qué estrés, ¿verdad?
El único estrés sería acordarnos, no repetir nombres, que con la memoria que tenía Adán no pudo olvidar nada. Perdimos todo, lo perdió todo el hombre. No había estrés. El segundo punto, Yahoshua, el postrer Adán, rescató el gobierno perdido en Edén. Ya lo pudimos ver poco a poco, el proceso de la pérdida y el proceso del rescate. Punto por punto, Yahoshua fue venciendo aún a su misma carne, sus mismos pensamientos. Hay muchos comentaristas que hablan de que estas tentaciones eran un conflicto interno. Bueno, no voy a meterme en tratar de interpretar o tratar de dilucidar los comentarios. Hay comentarios que esos eran un autoconflicto, un conflicto interno. Pero bueno, la palabra nos dice claramente que el enemigo era el que lo estaba acechando. Y logró rescatar el reino. Y con ello, la posibilidad de la redención. Yahoshua nos dio con su perfección, sacrificio y resurrección la oportunidad de redención. Ese proceso que vimos de rescate del reino, la perfección, el sacrificio de caminar constantemente en rectitud y morir por esa justicia, llevó a la muerte, la resurrección, que fue que ya hemos visto que Yahweh lo resucitó, nos dio, como él dice, yo soy la puerta, nos dio ese acceso a la oportunidad de llegar a Yahweh. Recuerden, Yahoshua dice que él es la puerta, pero yo una vez oí y me imaginé que me dice, acuérdense que antes los terrenos eran muy grandes. Cuando tú cruzabas la puerta, te daba acceso al camino que lleva a la casa. No es como ahora nosotros, que llegas, abres la puerta y ya estás adentro de la casa. No. Tenemos que llegar al contexto, cómo era antes. Cuando tú abrías la reja de entrada a la propiedad, tenías que caminar por una vereda para llegar a la casa. En ese proceso estamos. Yahoshua es esa puerta que nos da acceso a ese camino que nos lleva al Padre. Tienes que caminar por el proceso de la justicia. ¿Te vas a caer? Sí. ¿Te vas a salir del camino? Sí. Pero hay que levantarnos y hay que retornar al camino. Por ningún motivo hay que regresarnos y salir de la puerta, sino que hay que proseguir. Unos van a llegar más rápido, otros van a llegar más lento, pero todos vamos a llegar a nuestro ritmo, a la capacidad y conforme a los dones que Yahweh nos dio cada uno, vamos a ir caminando. Y recuerden, vamos en grupo. A uno nos va a tocar levantar a los que se caen. Vamos a seguirle. Yahoshua mandó a sus discípulos de 2 en 2. Más vale 2, uno solo. Si cae uno, el otro lo levanta. Así nos manda por la vereda Yahoshua. En grupo, para poder motivarnos, para poder levantarnos, restaurarnos, platicarnos de lo que Yahweh ha hecho con nosotros, instruirnos, reprendernos unos a otros, de lo que la palabra nos dice, y seguir en este camino. Luego después, la ley fue dada para que podamos ver nuestros fracasos y con esto apreciar el gran favor dado por Yahweh. ¿Cómo podemos ver que somos incapaces de poder llegar por nuestros propios medios a esa eternidad? Nada más vemos la Torá. Y desde que vemos los primeros mandamientos y tratas de hacer memoria y dices, ya fallé en uno. Por ignorancia, pero ya fallé. Ya, eres pecador. No mereces la vida eterna. Para eso nos dio Yahweh la Torá.
para que nos diéramos cuenta de nuestra incapacidad y nuestra falta de oportunidad para llegar a formar parte del reino. Pero también con esto apreciamos el gran favor dado por Yahweh. Amén. Bueno, fue algo pequeño, pero espero que les haya servido, que podamos tomarlo en cuenta y practicar estas cosas. Practicar el estudio de la Torá, practicar la humildad, practicar el autocontrol de nuestro cuerpo y practicar la confianza que debemos de tener en Yahweh. Que son esos 3 puntos que me gustaría que los tuvieran muy en mente. No los puse aquí para no rellenar mucho, pero son básicos para empezar a tener una idea de lo que tenemos que estar controlando en nuestra vida.